La semana pasada, en la sesión número 10, logramos la aprobación de una ordenanza para regulación o regular la actividad en los geriátricos y en las residencias de larga estadía, ¿no? En materia legal, yo creo que lo que se hizo con esta ordenanza, se logró establecer el circuito administrativo, sabemos la complejidad. Después vamos a escuchar un poco el audio y el video para ver y debatir un poquito acá sobre este tema que nos parece sumamente importante. Pero esta semana, el 15 de junio, se celebra el Día Internacional de concientización contra el maltrato y abuso de las personas mayores. Bueno, Patricia es la coordinadora acá en la ciudad de Posada del Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Que lo venimos llevando adelante. Sintetizado es así. Sí, tratamos de simplificar, pero básicamente vamos a hablar con actores importantes de esta materia, ¿no? Para nosotros no es un tema más, es un tema que la Carta Orgánica, en el artículo 222, inciso 17, establece taxativamente la defensa y, en una palabra, hacer todo lo que sea necesario. Le voy a pasar en limpio a la vecina de la ciudad de Posada, para preservar y para garantizar el derecho de las personas mayores. Esto es lo que dice taxativamente nuestra Carta Orgánica. Es un atributo que tiene el defensor del pueblo. Y después nosotros, a través de una ordenanza, en el artículo 11 podemos crear programas, todo lo referente inherente a poder generar acciones que permitan este tipo de defensa. De hecho, lo hemos hecho, por eso creamos el observatorio y convocamos a todos los organismos del Estado a que integren, y de hecho pudimos lograr que esto suceda, y estamos trabajando, logramos ahora una ordenanza para regular la actividad en la ciudad de Posada, logramos, con la colaboración de todo el observatorio, por supuesto, peticionar a la provincia la reforma de la ley 3941, ley número 19, y se logró. O sea, se han hecho cosas importantes a través de este observatorio. Pero básicamente quiero destacar, digamos, la decisión institucional que han tenido en su momento los convencionales constituyentes de otorgarle esta responsabilidad al defensor del pueblo en el 2010, y hoy la podamos hacer de la manera que lo estamos haciendo, con un compromiso, y no tener que citar a los organismos del Estado a través de la justicia. Justamente vamos a hablar, en este caso, con el doctor Luis Podestá, de Mocoretá, si mal no recuerdo. Corrientes, sí. Hemos leído el caso. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día a toda la audiencia, gracias por la invitación. Buen día, Miriam, también, que trabajamos juntos constantemente en Corrientes con la temática, así que gracias por la invitación. No, al contrario. Y le quiero saludar a la licenciada de Comunicación, Miriam Blanchard. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Miriam. Buenos días, qué placer poder estar en comunicación con ustedes, encontrarnos en este espacio. Luis, bueno, la verdad que es un placer, gracias por la invitación. La verdad que siempre para nosotros seguir difundiendo, seguir poniendo el conocimiento de los posadeños y de la provincia de Misiones, porque es un programa que después se expande a la provincia, básicamente las acciones que son efectivas, buenas y positivas a nivel nacional, en este caso el caso del doctor Luis Podestá, que lo hemos visto básicamente, aplicó, ¿no?, los principios de la ley 27360, ley de convención interamericana, lo que nos pareció excepcional, que ahora nos cuente cuáles han sido los ejes, y obviamente Miriam Blanchard, que también citó en algún momento un caso similar, y lo citó a él, y nos pareció tan interesante todo esto, que de alguna manera creo que es importante que el vecino de la ciudad de Posada entienda por qué y hacia dónde tenemos que ir en los tiempos que estamos viviendo, básicamente con las personas mayores. Que todos, siempre lo digo, donde voy, tenemos una persona mayor adentro. Somos potencialmente personas mayores. Así que, Luis, cuénteme en principio y después vamos a expandernos con Miriam de este proceso. Bueno, para comenzar realmente desde el principio, debo decir que el Juzgado de Paz de Mocoretá recién entra en funcionamiento en 2014. Era todo nuevo para nosotros. Cuando nos llega el caso en el 2017 sobre adultos mayores, no teníamos nosotros en la provincia de Corrientes un proceso especial para dar respuesta a esta problemática. Con mis secretarios, cuando tomamos la denuncia, en este caso era la nieta de la persona adulta mayor, cuando tomamos la denuncia no sabíamos cómo y para dónde encarar, porque no teníamos el proceso establecido. Ustedes
por lo que veo es abogado, entonces entiende que nosotros tenemos establecido en el código de rito el procedimiento a seguir, cuál es el camino para dar una respuesta a una petición de un justiciable, ¿no? Y en ese sentido no teníamos un proceso de esta naturaleza, por lo que tuvimos que recurrir, así como usted decía, a varias herramientas de tipo internacional, provincial, y también a técnicas como la analogía, es decir, recurrir a otros procedimientos similares de protección de personas, por ejemplo, el protocolo de violencia familiar y de género, tomar ciertas pautas, ciertos lineamientos de esos protocolos aplicables, como usted decía, a esta temática de adulto mayor. Y en ese sentido empezamos a estructurar un procedimiento que más adelante se convirtió hoy en protocolo. A partir del año 2020, la provincia de Corrientes tiene un protocolo para todos los juzgados, no solo para los juzgados de paz, sino también para los juzgados de primera instancia, las defensorías de pobres y ausentes. También están trabajando en las ciudades, las grandes ciudades donde no hay juzgado de paz, están trabajando con este protocolo para atender esta problemática de la persona adulta mayor, que lo elaboramos con el doctor Schweiger, otro colega, juez de paz en su momento en Burguyá, y empezamos a redactar este protocolo para toda la provincia. Y lo que establece justamente son estos pasos a seguir para resolver esta problemática, para tratar de dar una respuesta a esta problemática. Los principios básicos que establecimos en ese protocolo y que partimos de este fallo de 2017 que estamos analizando fue básicamente tratar de determinar la autonomía de la persona adulta mayor, porque lo que queremos en todos los principios, como usted bien decía, la ley 27360, que se base, que la convención, ¿no es cierto?, de la protección de los derechos humanos de las personas mayores, tiende a reconocer esa autorrealización de la persona. Obviamente siempre la doctora Dabove nos enseña que no hay que confundir enfermedad, ancianidad con enfermedad. No necesariamente tiene que seguir una enfermedad a una persona adulta mayor, puede ser una persona totalmente autónoma. Entonces el primer paso, eso establecimos en el protocolo, y el primer paso en este caso lo que fue disponer ciertas pruebas, reconocimiento judicial, entrevistas con los vecinos, sondeo vecinal, y establecer para poder determinar la autonomía de esta persona adulta mayor, si necesitaba o no un proceso posterior de restricción o no de capacidad. Luego empezamos a buscar parientes más cercanos, ¿sí?, para establecer esta obligación de eliminar esta situación de abandono material y moral que padecía esta persona adulta mayor. Y ahí pudimos determinar, verificar el estado de la afectación a la dignidad de esta persona, que también es lo que la Convención quiere proteger, la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Como todo tratado de derechos humanos intenta resguardar la dignidad. El fundamento sustancial de los tratados es resguardar la dignidad de la persona humana, y en ese sentido, bueno, entendimos disponer ciertas reglas de conducta a los efectos de restaurar esa dignidad, desde ventanales, desde una estufa, desde tratamiento odontológico, los efectos de que pueda mejorar en su dieta esta persona, y restringir obviamente el gasto de sus beneficios de la seguridad social en otras cosas que no estén destinadas a su persona, para las personas, ¿no es cierto?, que administraban este beneficio de la seguridad social. Lo que también tengo que destacar, entré en una discusión filosófica también dentro del fallo, se puede advertir, porque la Convención recién completa este procedimiento complejo de incorporación a una ley interna, ley nacional, en 31 de mayo de 2017, con la sanción de la ley que usted mencionaba, la 27360. Cuando yo dicto el fallo el 12 de mayo, todavía faltaba ese pequeño paso, ese depósito del tratado que recién se realiza en octubre. Entonces hago esta discusión de monismo, dualismo entre derecho internacional y derecho interno, pero era necesario recurrir a un instrumento de esta naturaleza por los conceptos, el bagaje de conceptos que nos brindaba el envejecimiento activo, la persona adulta mayor, el cuidado paliativo, todos los conceptos modernos que eran necesarios para dar una respuesta integral a esta problemática. Entonces, sin perjuicio de que Corrientes tiene una ley que es la 6243 del año 2014, era necesario por ahí recurrir a este documento nuevo, novedoso, con
con muchas herramientas para concientizar también a la familia y a la sociedad de Mocoretá sobre esta problemática, ¿no? Primero que todo quiero aclarar, no soy abogado, doctor, pero lo mío viene por otro lado, pero me entró la del derecho cuando me hice cargo y me puse a estudiar, y creo que el año que viene también voy a poder contar con esta profesión, que la verdad que es hermosa. Acá en la Defensoría aprendí a querer el derecho de una manera que no pensé que me gustaba, así que la verdad impresionante. Sí, yo la verdad que quedé muy sorprendido porque nosotros discutimos mucho el tema de la calidad de vida de las personas mayores, básicamente a partir de estas residencias de larga estadía. Encontramos casos así particulares, lo atendemos también, pero bueno, obviamente nos pareció tan fuerte, digamos, la decisión suya en ese fallo, que nos pareció tan interesante, porque es lo que de alguna manera nosotros pretendemos, que no se caiga, que no se llegue, digamos, a una instancia donde tengamos que recurrir, porque de hecho por ahí nosotros podemos plantear como Defensoría del Pueblo, en caso de encontrar una situación, citando, digamos, este fallo, para los vecinos de la ciudad de Posada, que se tengan en cuenta de que ya hay fallos que han tomado estos principios de derecho internacional, que es importante la decisión, el trato que tiene esta persona, quién es responsable, quiénes no. Básicamente es esencial ponerlo sobre la mesa en los tiempos, vuelvo a decir, actuales. Así que en lo particular, no solo que celebro, que lo felicite, usted es un juez, sabe perfectamente que es su rol y su función, pero que haya dado un paso cualitativo, no todos lo hacen. Entonces yo creo que esto es importante destacar, y creo que hay que ponerlo en evidencia a la sociedad para que el ciudadano común y corriente entienda hacia dónde va a ir cuando de alguna manera detenta o intenta no atender una obligación que es esencial. La primera responsable, nosotros siempre lo decimos, de la situación de nuestros adultos mayores son las familias, no hay otra. El Estado es un paliativo, es una necesidad que se tiene, pero digamos, porque a veces la crítica va por qué los geriátricos no son asistidos por el Estado, o porque es una actividad comercial, o sea, así de simple. Lo que hay que hacer como Estado, que es lo que decíamos nosotros, que haya una ordenanza que controle, que exija, que mire, que vea, pero que básicamente va a seguir siendo siempre, aun cuando el Estado esté, digamos, arbitrando estos lugares o financiando lo que sea, la familia, porque es esencial. ¿Qué hacen con nuestro adulto? Nosotros, en el artículo 5 de nuestra ley, la 6243, dice: la principal es responsable de la familia, y establece subsidiariamente el Estado, y en tercer escalón la sociedad, como usted decía. Ustedes lo que están haciendo lo hacen como sociedad, la Defensoría del Pueblo lo hacen ya como sociedad, intervenir el Estado con los subsidios, con cierto apoyo, pero la idea es esa, ¿sí? La idea es siempre... Y nosotros cuando establecemos estas reglas de conducta lo establecemos, lo fundamentamos también como contraprestación, artículo 537 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el deber de alimento entre parientes. El cuidado de una persona mayor tiene que ver con esa reciprocidad en cuanto al deber de alimento, ¿no? Sí, yo quisiera hacer un poco el aporte en el sentido de que venimos trabajando, ¿no? Y madurando un poco esta idea de no naturalizar lo que es el abandono o la negligencia, dos términos que por ahí la Convención lo define, ¿no? En el sentido de que muchas veces ciertas conductas, ¿no? Por una cuestión de historia familiar, ¿no? Porque los hermanos no se quieren, se pelearon, hay bienes de por medio, dejan de lado realmente a sus padres, ¿no? Y en realidad, digamos, más allá de esta cuestión jurídica, legal, de responsabilidad, también hay un compromiso moral, porque tus padres te han criado, ya en vida te han donado bienes, ¿no? Y muchas veces esto no se valora, o hacemos la vista gorda como hijos, como nietos también, ¿no? Como sobrinos muchas veces, y es contra eso que venimos trabajando, ¿no? Y bueno, en este mes de junio, haciendo más hincapié, y vamos a ir resaltando, focalizando, visibilizando, digamos, todos estos conceptos que bien lo viene explicando el doctor Podestá. Bueno, quiero hablar un ratito con la licenciada. Esto de naturalizar, ¿no?
¿Qué nos pasa como sociedad, con usted como comunicadora social? Lo puede ver de una manera quizás, no sé si más objetiva, más amplia, escucha siempre. ¿Naturalizamos nosotros realmente? Porque yo veo que así sucede, ¿no? Pero es mi mirada, ¿no? Muy particular de esta idea de que, digamos, hay que tirarlo en el geriátrico, dejarlo ahí. Yo digo, voy en contra de la cosificación, porque sí es un término que me manejo muy bien, y que en realidad debemos de alguna manera ir contra eso, ¿no? Naturalizar esta forma de vida y no intervenir del Estado. O sea, me parece que debemos hacer lo imposible. Pero bueno, vamos, licenciada, yo la quiero escuchar a usted. Hola, muy buenos días nuevamente. La verdad que vivimos en una sociedad bastante indiferente. Sí. Indiferente con las personas mayores, una sociedad que está atravesada por los edadismos, por los viejismos en particular, Exacto. que es el tema que a nosotros nos convoca, donde nadie quiere ser viejo porque la vejez conlleva desamparo, que es lo que estamos hablando ahora, lleva también precariedad económica, porque bueno, hoy vemos lo que significa el sueldo de un jubilado o de un pensionado que tiene la mínima. Estamos hablando de unos 32.000 pesos contra una canasta que está evaluada según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Semino lo ha dicho, que está por encima de los 90.000. Entonces, cuando la vejez representa todo esto, tiene todos estos significados encima, es sobre lo que tenemos que trabajar. La sociedad que hoy por hoy tenemos está focalizada a la juventud como un valor en sí mismo, y es lo que hay que desandar. Y en este sentido, los medios de comunicación, el hecho de que hoy en el programa que ustedes tienen podamos estar charlando y se pueda desarrollar durante todo el mes, va a contribuir a que se vayan rompiendo con estas estructuras, porque es una mirada que se tiene sobre la vida. O sea, mientras sos joven, sos una persona que aporta a la sociedad, tenés la fuerza de trabajo, la belleza está también como un atributo, como un valor. Hay todo un estándar relacionado a centrar el valor en esta etapa de la vida y dejando de lado la vejez. Y la vejez en realidad es la etapa más larga de la vida. Entonces, como sociedad tenemos que plantearnos qué hacemos en esta etapa, cómo la vamos a vivir, cómo la vamos a transitar, cuál es la responsabilidad también que tienen los estados en esto, porque está la cuestión de que no es un dato menor la seguridad económica en la vejez. Hoy por hoy, ¿cuántos casos ustedes tendrán de personas mayores que son abusadas económicamente, que se los tiene los primeros días, se los acompaña a cobrar, se les saca el dinero y después esa persona queda a la buena de Dios? Y es ahí a donde la sociedad tiene que intervenir. El vecino no tiene que ser indiferente, tiene que recurrir a la justicia y tiene que denunciar, como pasó en el caso que intervino Luis. O sea, una nieta que veía, digamos, que había una abuela que estaba abandonada, que había un uso por ahí del dinero, pero no había quien se ocupara de brindarle todos los cuidados necesarios que una persona demanda, que una persona mayor necesita. Y es muy importante también que tengamos presente como sociedad que vejez no es sinónimo de enfermedad. Se ha luchado muchísimo el año pasado para despegar esto, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud no tipifique a la vejez como una enfermedad. Sí. Pero para sintetizar, yo creo que lo fundamental en esto es que la sociedad no sea indiferente, que si vemos algún tipo de casos de una persona que no es asistida debidamente,
recurramos a ustedes en la Defensoría, aquí en nuestra región es el 911, están las áreas de adultos mayores en los ministerios de desarrollo social. Yo siempre hablo de Corrientes y de Chaco porque es a donde nosotros llegamos con nuestro programa. Ambas provincias tienen, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pasa lo mismo con ustedes en Posadas, áreas específicas que trabajan en la temática y que tienen la obligación de intervenir. Sí, nosotros directamente por carta orgánica, ¿no? Mire, la verdad que para nosotros fue interesante porque uno de los puntos que dice claramente es la atención y a los 15 días que nos hicimos cargo, ya segundo mandato, lo que hicimos fue conformar el observatorio. El observatorio nos permitió directamente convocarle a todos los organismos del Estado, de Desarrollo Social de la provincia, de Salud Pública, Municipalidad, PAMI, IPS, y pudieron venir, lo hicieron de una manera interesante, la verdad que muy significativo para nosotros, porque si no, igual le íbamos a citar por la justicia, porque si hay algo que a este defensor no le tiembla es el pedido a la justicia para que se intervenga, porque son cuestiones necesarias, fundamentales y claves para la sociedad. Yo manifiesto siempre que una sociedad que dice ser desarrollada o intenta estar en la vanguardia tiene dos extremos que tiene que cuidar siempre, el niño y el adulto. Si estos dos extremos están mal uno u otro, probablemente el medio sea un desastre. Y esto hay que ponerlo en los términos que realmente uno lo ve, lo siente y lo percibe. Entonces digo, la indiferencia es uno de los enemigos para todas las acciones de la sociedad que ameriten una atención directa por parte de la asistencia del derecho. Es lo primero, la indiferencia. Entonces, es preocupante cuando nosotros vemos que de alguna manera somos indiferentes a estos temas, el adulto mayor, porque el problema, yo creo que de la naturalización viene intrafamiliar. A veces los padres, adultos mayores, por temor a que el hijo se enoje o la hija se enoje, o por temor se aguantan las cosas, dicen, no, lo que pasa es que ellos trabajan, entonces nosotros le ayudamos. Para no molestar, dicen. Claro, ¿no? para no Sí, molestar. no molestar, exactamente. Porque desde el año pasado nosotros hemos logrado hacer un relevamiento en todas las residencias de larga estadía de la ciudad de Posadas y hemos convocado a los familiares para armar un registro y conocer la mirada que ellos tienen. ¿Por qué? Porque muchos lugares de esta residencia no estaban habilitados. Entonces empezamos a ese diálogo y ahí empezamos a comprender esta situación, digamos, del silencio de los adultos mayores. Claro, están coaccionados directamente por la conducta lógica que son los hijos y que no se atreven a ir en contra ni decir absolutamente nada. Entonces se callan, tiene que ver con lo que dijo el doctor. No, y sobre todo por lo que decía Miriam también, tiene que ver con lo económico también. Claro. Ahí es donde se pierde esta autorrealización, esta autonomía que busca la normativa vigente, el derecho internacional, que busca justamente lograr esa realización del adulto mayor que viva, que transcurra su ancianidad, su vejez, diríamos, con autonomía, con dignidad. Y el poder económico le produce ese cercenamiento de su voluntad, sí. Y está sometido, como dice usted, a la decisión de sus hijos, que son quienes ayuda, porque convengamos que los medicamentos que a veces están por fuera del PAMI y que requiere este adulto mayor para sus enfermedades, para atender sus enfermedades, sí o sí obligan a recurrir a sus parientes, a sus familiares para poder llegar a fin de mes, lo que justamente atenta con esta autonomía, ¿no? Sí, hay muchas veces, ¿no? Con la excusa de que no, mi padre o mi madre no sabe usar el cajero, se apropian, digamos, de la tarjeta de débito, ¿no? Exacto. Van, sacan y bueno, y no es que van y le rinden, digamos, a su papá o a su mamá, ¿no? Bueno, no, deja que yo te voy a ir dando de a poquito, y ese a poquito a veces es nada, ¿no? Entonces ahí se va de a poquito, digamos, con la excusa de que no saben de tengo tecnología. Fotos del reconocimiento judicial de 2 casos, yo les puedo facilitar después si quieren para que ustedes vean lo ejemplificativo que en el primer caso, en este caso 2017, este señor, cuando nosotros estamos haciendo la entrevista, la persona adulta mayor, se acerca a un quinielero a tomarle las jugadas del día.
Y cuando yo le pregunto a él si trabaja, y no, él vivía de la jubilación de la señora, entonces su ocio era solventado por la señora que no tenía para comer. Y en el segundo caso también fue paradójico, porque en el segundo caso el señor tenía una úlcera en la pierna, estaba por perder la pierna, le estaba por amputar la pierna por omisión, por negligencia de quien las atendía, y quien tenía la tarjeta, quien era la apoderada, la nieta. Cuando estábamos tomando la entrevista en el reconocimiento judicial a la persona adulta mayor, al señor, viene con una tablet. Entonces, tenía dinero para comprar una tablet, pero no tenían para atenderle, hacer los tratamientos médicos a la persona que estaba por perder su pierna. Entonces, fíjense, y tengo la foto del reconocimiento judicial para que ustedes vean cómo se evidencia a simple vista esta situación de abandono, este maltrato por mal uso o administración de los bienes del adulto mayor. Nosotros tuvimos varios y el miedo, casos. Sí, perdón, sí. El miedo que tiene la persona a pelearse o a que ese único familiar que de alguna manera está dando vuelta no aparezca más. Hay una situación de dependencia y de poder, y ahí es a donde la familia tiene que intervenir, como reitero en el caso que mencionaba Luis, y también los vecinos. Hago hincapié en eso, en que nosotros como vecinos, como sociedad, no tenemos que ser indiferentes. Si nosotros vemos, hay cuántos casos que ustedes seguramente tendrán relevados en el observatorio de personas que están solas, que les cobran el dinero y después no aparecen más, o les llevan y que comen y tienen, digamos, subsisten, porque esa es la palabra, subsisten, gracias a la colaboración de un vecino que le acerca un plato de comida, o otro vecino que le saca el turno o del médico, y otro que lo lleva al médico. Así que es con eso con lo que fundamentalmente tenemos que romper. Sí, la verdad es que es todo un tema. Sí, doctor, siga. No, y nosotros en el protocolo, justamente por lo que usted decía, lo que dice Miriam, aclaramos que la denuncia puede ser por una persona anónima, es decir, tenemos nosotros, yo establecí un procedimiento también interno de cómo se toma, se reservan los datos personales en un sobre, en secretaría, para resguardar la identidad de esta persona, por si algún día quiere ser convocado por el juez de garantía en sede penal, puede hacerlo el juez de garantía en forma reservada, pero nosotros en el acta ponemos denuncia anónima. Así garantizamos, ¿no es cierto?, entrar en conocimiento de esta situación, que a nosotros no importa la situación, no quién denuncia. Acá no se da lo que en derecho procesal conocemos como legitimación activa, no hace falta. Nosotros lo que queremos saber es que una situación se está dando y resolver esa situación, corregir esa situación. Lo mismo como usted daba el ejemplo de los niños. El niño no importa quién denuncia, siempre tenemos que actuar. Ahora yo hago una salvedad con la vulnerabilidad mujer. Con la vulnerabilidad mujer es importante que la víctima sea quien quiera impulsar la denuncia, justamente por respetar la autonomía de la mujer, si quiere o no denunciar por violencia familiar y de género. A diferencia de lo que acá nos importa, resguardar la integridad de los niños y de los adultos mayores, ¿no? Perfectamente claro, doctor. Esto es importante lo que dice, porque obviamente tiene que ver con una lógica a veces que la sociedad no alcanza a comprender, digamos, y piensa que todo es igual, y la verdad no es igual. La necesidad, obviamente, en este caso de la mujer, tiene que ver básicamente porque ella es involucrada directa, digamos, y a veces la acción que otro inicia de alguna manera queda en nada cuando va esa persona y dice no, en realidad yo no quiero eso. Y ahí se va todo para atrás, lamentablemente es así. Lo importante acá en este caso es diferente, digamos, cualquiera puede intervenir porque la persona de por sí está en un mecanismo de vulnerabilidad muy profunda y no puede tomar decisiones por sí mismo. Nosotros acá dentro del observatorio hemos logrado incorporar a la Comisión de Prevención de la Tortura, quien puede actuar en contexto de encierro. Entonces, a través de la comisión hemos logrado intervenir muchos de estos lugares que no están habilitados, y como son a puerta cerrada y son propiedad privada, y entendemos claramente lo que estamos en esta cuestión, digamos que no podemos romper ese principio, salvo orden del juez, o en definitiva, como en este caso,
un organismo como es la Comisión de Prevención y con él pudimos actuar y lo hicimos en todo el tiempo de pandemia de manera tranquila, pacífica. Hemos logrado, bueno, para nosotros pacífica, ¿no? El que nos receta no le cae nada de gracia, pero bueno, es la única forma de poder garantizar que los derechos no sean vulnerados más de lo que ya están por el hecho de ser una persona mayor y no tomar decisiones. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho, que es un debate que vamos a seguir a pesar de que hemos logrado la ordenanza, es que la persona mayor tome la decisión de querer estar en ese lugar o en el lugar que se decida. No es un tema menor, es un tema que tiene que ver para mí con un principio esencial. Vos tenés que saber en libertad dónde querés estar, cómo querés estar y si querés estar. Y no que la circunstancia o lo que fuere te lleve a ocupar ese lugar que muchas veces sabemos que las personas mayores no quieren. Quisiera contarle un poco a Miriam y a Luis que nosotros llevamos charlas, ¿no? Talleres de Derecho Constitucional y de donde el defensor me da un espacio con los jóvenes, ¿sí? Vamos al nivel secundario, al nivel terciario universitario. Estamos teniendo acá en el piso a 3, creo que están los 3 pasantes, ¿no? Del Storni, donde ellos han escuchado una charla de concientización para el respeto, ¿no? De los derechos de las personas mayores. También en los distintos barrios vamos con los talleres y donde también podemos transmitir todo esto al vecino para que en su conjunto, digamos, la sociedad se involucre, y la verdad que estamos recibiendo respuestas. Es por ello que, bueno, va en aumento, es feo decirlo, ¿no? Pero va en aumento de casos que nos llegan a la Defensoría y que en muchos casos hemos trabajado, porque el primero en ser citado siempre es el familiar, y antes de llegar a la justicia ya hemos corregido las conductas, ¿no? Así que, digamos, en ese sentido, por ahí en Posadas estamos comenzando a movilizarnos y a romper esto que dice Miriam, de romper las estructuras. Básicamente lo que está diciendo la contadora es un esquema que hemos adoptado la Defensoría del Pueblo, que son los talleres de Derecho de Garantía Constitucional, que obviamente abarca la gama de acciones que tiene, digamos, posible de intervención, son siempre sobre la acción o omisión del Estado en la ciudad de Posadas. Y dentro de ellos, ¿no? Cuando tratamos temas de distintos derechos, digamos, acceso a la vivienda digna, ambiente limpio y sano, etcétera, etcétera, o de interés difuso, hemos incorporado básicamente la figura del observatorio como una de las figuras centrales, digamos, y lo que intentamos básicamente es que la gente denuncie. Porque no se puede arbitrar sobre el silencio, ni se puede gestionar sobre el silencio, o las suposiciones, digamos. Nosotros, el doctor no me va a dejar decir lo contrario, quizás, de que no se puede actuar sobre las cuestiones que no son denunciadas, pero básicamente sobre hechos que no sean abstractos o suposiciones subjetivas, sino hechos que están en la práctica, en la realidad, y que lo podamos ver. Por eso tratamos de incentivar la denuncia permanente, que quizás este es uno de los organismos centrales que tiene por base, digamos, tomar las denuncias y visibilizar más allá del problema, más allá del conflicto que sea. Después, si hay solución o no hay solución, es una etapa diferente. Pero en principio, el defensor del pueblo, para mí, lo interpreté así siempre, y en la provincia lo pude hacer, es exhibir, exponer. De hecho, este programa tiene ese sentido. Este programa se dedica exclusivamente a, como dice la Carta Orgánica, el inciso 8 del artículo 222, dice poner y someter, digamos, a conocimiento de la sociedad, y de hecho hacemos todo. Así que, bueno, creo que es un paso esencial para los derechos, ¿no, doctor? Sí, y lo que decía la contadora también es lo que la convención quiere. El artículo 31 lo que prioriza es este diálogo, esta conciliación, estos métodos de resolución alternativa al conflicto, es decir, no llegar a la sede judicial, porque no hay nada peor que para un adulto mayor que la demora que produce un proceso judicial. Entonces, la celeridad se logra con los métodos de resolución alternativa del conflicto, lo que ustedes hacen, conciliando con los parientes, hablando, el diálogo, entrar en razón, es la mejor solución para el adulto mayor. Antes, ¿cómo intervenía la justicia? Se veía una sola cara de la moneda, es decir, el abandono de persona. Cuando fallecía el adulto mayor por estado de abandono,
bueno, se castigaba al culpable. Hoy se miran a dos caras de la problemática. Primero se trata de lograr realizar la dignidad de la persona con la intervención de ustedes, con la Defensoría, nosotros los juzgados de paz o los juzgados o las defensorías, y en caso de que haya una consecuencia penal, el artículo 106, 107 del Código Penal sea vista al fiscal a los efectos de establecer la responsabilidad por el abandono de persona. Pero antes los juzgados cumplían simplemente dando vista al fiscal y no se encargaban de lo más importante, entiendo yo, que es la dignidad de la persona, ¿no? Exacto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. La verdad que para nosotros era de suma importancia visibilizar las acciones que también se lleva en otro país en esta materia. Entendemos que es esencial comunicar, contar, y ¿qué quiere que te diga, Miriam? Te agradezco como lo hice el año pasado, creo que el anterior, y cada vez que podamos dialogar en víspera de este 15 de junio, y sabemos la importancia que tiene, ¿no? Te doy un poquito para que nos diga algo con respecto a ese tema y vayamos cerrando el momento. Realmente nosotros en Argentina al 15 de junio lo vemos, lo hemos puesto en positivo, ¿no? Porque es el día de la toma de conciencia del buen trato y no la propuesta internacional que es la de el maltrato en la vejez. Entonces es una oportunidad que tenemos como sociedad de pensar qué estamos haciendo en este sentido de el buen trato, cuáles son las acciones cotidianas que cada uno individualmente lleva adelante para ejercer esto de el buen trato hacia la persona mayor, hacia un vecino, e insisto, porque hay hoy mucha gente sola. Nosotros ahora en esta conversación hemos entrado a ese anciano que ve vulnerados sus derechos porque hay una familia ausente o una familia abusiva. Pero también existe esta otra realidad que hay muchísimas personas que están solas, que no tienen a ningún familiar, porque no han logrado quizás constituir una familia o porque sus hijos por cuestiones laborales se han tenido que ir a otros lugares del país, e inclusive me ha tocado el caso de un señor que sus hijos estaban en España. O sea, hay esta realidad. Entonces este 15 de junio es una excelente oportunidad para que cada uno de nosotros individualmente revise qué estamos haciendo con respecto a las personas mayores y cómo vamos a nosotros transitar nuestra vejez y cómo queremos ser tratados cuando lleguemos a esta etapa de la vida. Porque una cosa que nos tiene que quedar en claro, que todos vamos a ser viejos, eso es una realidad para todos, más tarde o más temprano. Y también que a medida que vamos transitando la vida, vamos también construyendo nuestra vejez. Y eso es algo que también tenemos que tener presente, ¿no? La forma en que hoy gestionamos nuestra vida, de cómo nos alimentamos, de cómo hacemos actividades deportivas y también cómo nos estamos involucrando con el sistema previsional. Hoy, los que estamos en actividad, tenemos que también defender a las personas que hoy son jubiladas, porque a nosotros también nos va a tocar. Y es algo que tenemos pendiente en Argentina, analizar el sistema previsional, por los que hoy son jubilados y por los que lo seremos mañana. Exactamente. Bueno, bien, muchísimas gracias. Miriam, te agradezco mucho. La vida es una vida de una sola mano, así que hay que pensarlo bien cada día que estamos viviendo. Y básicamente creo que siempre y todo, ojalá llegáramos a exponer alguna vez en la vida ese adulto mayor que tenemos adentro. Luis, te agradezco enormemente tu tiempo y estamos en deuda para lo que sea necesario en esta materia. Siempre vamos a estar disponibles. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer como les expresé, gracias por el contacto, saludos a Miriam también y a disposición para la veces que necesiten. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con la voz del defensor.